Muchas veces estamos en oración o estamos en un encuentro personal con Dios ante el Santísimo, en oración privada, y creemos escuchar su voz, creemos escuchar la voz de Dios y creemos saber exactamente lo que nos está diciendo. Pero a veces es difícil discernir si esa voz es la de Dios o es mi propia voz, o es la voz de alguien más, o si es la voz del enemigo, o si de pronto me lo estoy imaginando todo y en verdad solo estoy hablando conmigo mismo. En este video te quiero contar cómo podemos discernir si lo que estamos escuchando en oración, si lo que estamos percibiendo y sintiendo en lo profundo de nuestro corazón viene de Dios o no. Para esto les voy a compartir algunos tips que vienen del padre Mike Schmitz, que si no lo conocen se los recomiendo muchísimo, que nos van a ayudar mucho a entender esto mejor. En primer lugar, tenemos que irnos a la verdad. ¿Cuál es la verdad revelada? La Biblia, en primer lugar y primero que todo. La Biblia es esa verdad revelada por Dios en donde conocemos su voluntad, en donde sabemos su voz y en donde los autores que la escribieron están inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un lugar increíble para saber si lo que estamos escuchando es de Dios o no. Lo que yo siento, lo que yo escucho, ¿está acorde a la Biblia? ¿Va con las Sagradas Escrituras? ¿Va con las enseñanzas de Jesús? ¿Va con lo que Jesús dice en los evangelios? ¿O de pronto es algo que realmente no enseña la Biblia en ningún lugar? Sin embargo, aquí hay un problema, y es que hasta el enemigo, hasta el demonio mismo, sabe utilizar la Biblia para engañarnos. El demonio se conoce las palabras de Dios de pies a cabeza y las utiliza para engañarnos, las utiliza para hacernos caer y las utiliza para hacernos creer que es Dios el que está hablando, pero en realidad es Él. Y para esto la Iglesia Católica nos da la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, que es esta autoridad que dio Jesús a los apóstoles de interpretar las Escrituras. Y esa autoridad que le dio Jesús a los apóstoles de interpretar las Escrituras se ha pasado de generación en generación en lo que conocemos como el magisterio de la Iglesia Católica. Y esta tradición apostólica, esta tradición de la Iglesia, nos va a ayudar mucho a discernir las Escrituras. Y va a ser un excelente contrapeso y una herramienta muy buena para poder distinguir si lo que creemos que escuchamos, que el demonio a lo mejor está jugando con las Escrituras, eso no es de Dios. Por lo tanto, en este primer punto es importantísimo discernir con la Biblia y con la tradición de la Iglesia Católica. ¿Cómo podemos ver la tradición de la Iglesia? En el catecismo, en el magisterio, preguntándole a un sacerdote, preguntándole a algún director espiritual que tengamos, que sabemos que va a tener ese magisterio de la Iglesia y va a tener esa verdad pública completa revelada para podernos ayudar a entender si lo que estamos escuchando viene de Dios. Un ejemplo puntual de esto puede ser que yo sienta que la voz de Dios me está diciendo que debería robarle plata a mis papás para comprar una Biblia o para darle a un pobre. Si nos vamos a la iglesia y si nos vamos a la Biblia, pues vamos a entender que eso a lo mejor no es lo que Dios me va a pedir, porque va en contra directamente de sus mandamientos y va en contra también de lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto a la vida social en comunidad, en familia. Por lo tanto, este primer filtro es muy importante. Las Sagradas Escrituras, la Biblia y la tradición de la Iglesia Católica, particularmente con el magisterio de la Iglesia y lo que nos enseña en términos de doctrina social y de cómo comportarnos en comunidad. El siguiente punto clave para saber si lo que escucho es la voz de Dios es preguntarnos si esa voz que yo escucho se parece a la voz de alguien que a lo mejor me ha hecho daño antes. Esto quiere decir que muchas veces tenemos tan arraigadas y tan entrañadas en nosotros las voces de personas que nos han herido a lo largo de nuestra historia, que a veces podemos creer que es Dios hablándonos, pero en verdad no es Dios. En verdad son las heridas que tenemos en el corazón y son esas personas que nos han hecho daño y que nos han causado falsas ideas y falsos autoconceptos de nosotros mismos los que estamos escuchando en vez de Dios. Un ejemplo de esto puede ser la voz diciéndome: tengo que hacer más, tienes que hacer más, trabaja más, sirve más, no estás haciendo suficientes apostolados, no estás metido en suficientes obras de caridad, no eres suficiente, tienes que hacer más. Esta es la voz de la herida. Puede ser alguna figura de autoridad que en algún momento de mi vida me hizo sentir que no era más. Me hizo sentir que tenía que trabajar el triple que los demás porque no era suficiente. Estas voces de heridas de personas que nos han hecho daño se filtran y se colan en la oración. Dios nunca, jamás te va a hablar como alguien que te hirió en tu vida. Jamás.
Él lo que quiere es sanarte, Él lo que quiere es que tú estés bien y Él te va a susurrar al oído de la forma más amorosa posible. Obvio, Dios a veces nos hiere, Dios a veces nos va a sacar de la zona de confort para sanarnos, para ayudarnos a caer en cuenta de nuestro pecado, pero Él nunca te va a hablar como te habla alguien que te ha herido o que te hiere en este momento. Entonces, con esto en cuenta ya tenemos 2 puntos fundamentales para discernir. Primero, si lo que estoy escuchando va acorde a la Biblia y a la tradición de la Iglesia Católica, y si lo que estoy escuchando es la voz de alguien que me ha herido, que se coló en mi oración, o no. El tercer y último punto es de los más importantes, y es que en verdad nosotros nunca vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no actuamos sobre la voluntad de Dios. Esto quiere decir que si yo hice el proceso de discernimiento de que lo que escucho interiormente va acorde a la iglesia y va acorde a la Biblia, no es la voz de alguien que me ha hecho daño, sé que no es la voz de alguien que me hirió en el pasado, que se está colando en mi oración, pues entonces, ¿qué mejor forma de saber la voluntad de Dios que obrando y haciéndolo? De pronto en tu oración estás preguntándole a Dios si deberías tomar un trabajo nuevo, si deberías mandar una hoja de vida, si deberías irte de intercambio a otro país, si deberías cambiar de carrera, si deberías entrar al sacerdocio, si deberías hacer cualquier cosa que es lo que tú quieres que Dios te cuente y te diga en oración. Pues la manera más efectiva, después de haber discernido esa voz, es hacerle, es lanzarse con Él, es ir paso a paso, un pie a la vez con Dios, lanzándonos de su lado, abandonados en Él y diciéndole te ofrezco esto que voy a hacer. Si era la voluntad de Dios que tuvieras ese trabajo, pues lo vas a tener. Si era la voluntad de Dios que te fueras de intercambio, pues las vueltas van a salir fáciles. Vas a tener la visa, vas a tener todo lo que necesitabas. Y si no era su voluntad, pues la puerta se va a cerrar y ya está. Y Él va a estar ahí para atraparte y Él va a estar ahí para conducirte a donde Él quería tenerte en primer lugar. Lo que es seguro en este punto es que su providencia nos va a guiar. Es que su providencia va a estar con nosotros y nos va a acompañar si nos abandonamos en Él. Pero nunca vamos a conocer su providencia si no nos lanzamos con Él, si no nos lanzamos a actuar, si no nos lanzamos a ofrecerle eso que creemos que nos está pidiendo. Manda esa hoja de vida, habla con ese sacerdote, acércate a la comunidad donde tú crees que Dios te está llamando a estar. Nunca lo vas a saber si no lo haces, pero si no lo haces con Él. Para terminar este video, les voy a recordar esos 3 puntos fundamentales. Primero, va acorde a la Biblia y a la tradición de la Iglesia Católica. Segundo, no es la voz de alguien que me ha herido en el pasado, que me ha hecho daño y que se coló en la oración. Y tercero, actúo y obro sobre eso si esos 2 puntos anteriores están chuleados, obviamente. Y si yo obro y actúo sobre esto que yo creo que es la voz de Dios, y efectivamente su providencia me lleva a un sí o a un no, o a un tal vez o a un más tarde, o algo completamente nuevo, porque es que Dios no cabe en una caja, pues fantástico, ahí voy a saber cuál es la voz de Dios. Algo clave es que Dios no te va a herir. Dios no te va a pedir nada que Él no esté dispuesto a hacer contigo. Y su providencia es absolutamente perfecta. Y créeme que Dios tiene un lenguaje y un idioma único con cada uno de nosotros. Y Él se va a asegurar de que tú sepas qué es lo que te está pidiendo. Porque Él te ama profundamente y sabe cómo llegarte únicamente a ti. Él sabe qué te gusta, Él sabe en qué idioma hablarte. Él sabe cómo enamorarte. Él tiene un lenguaje del amor con cada uno de nosotros. Entonces no creas que esto es resolver un rompecabezas y resolver un problema gigante y esto es como a ver cómo descifro cuál es su voluntad. No. Ora y no te preocupes. Dios te va a ir guiando. Ten en cuenta estos puntos y abandónate en Él. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, compárteselo a alguien que a lo mejor lo necesite y que no se te olvide que con amor, con discernimiento, apegados a la iglesia, apegados a las escrituras, todos somos peregrinos y de la mano de Dios vamos a llegar.